La cruz de dos brazos de hoy día, la cruz de la actualidad, la de la cristiandad, tiene su origen en Egipto. En muchos jeroglíficos egipcios, los dioses que tenían aparecían con una cruz en forma de T, que llevaba en su parte superior un asa, en latín ansa, por lo que se denomina cruz ansada. Esta cruz para ellos era un símbolo de vida. Además, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús ya se utilizaban cruces, los paganos ya lo utilizaban. Un historiador especialista en símbolos afirmó en su libro Símbolos que nos rodean que aquellas personas paganas consideraban la cruz como una señal mágica que daba protección y buena suerte. Ahora, con la llegada de Constantino en el siglo IV, este emperador se convirtió del paganismo a una forma del cristianismo apóstata. Además, fue él mismo quien promovió el uso de la cruz. Fue él quien la infiltró al cristianismo cuando este hombre era un pagano. El símbolo de la cruz transversal en forma de T, se utilizaba para adorar al dios Tau, que tenía la forma de la Tau, la inicial de su nombre. Y es que esto ocurrió porque se recibió a los paganos en muchas de las iglesias y se les permitió retener sus símbolos paganos. Veamos ahora, por ejemplo, el diccionario de Bain, en la página 220, lo que nos dice acerca de la cruz, o en griego, la palabra stauros, significa cruz o estaca. Aquí nos dice: denota primariamente un palo o estaca derecha. Se clavaba en ellas a los malhechores para ejecutarlos. Tanto el nombre como el verbo estauro, fijar sobre un palo o estaca, deberían distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz de dos brazos. La forma de esta última tuvo su origen en la antigua Caldea y se utilizaba como símbolo del dios Tamu, que tenía la forma de la mística Tau, la inicial de su nombre. En aquel país y en los países adyacentes, incluyendo Egipto a mediados del siglo III, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana o las habían pervertido, con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata. Se recibió a los paganos en las iglesias, aparte de la regeneración por la fe, y se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. De ahí que se adoptara la Tau o T en su forma más frecuente, con la pieza transversal abajada, como representación de la cruz de Cristo. Este diccionario está siendo muy honesto, ya que nos está diciendo la verdad, el origen, de dónde procede la cruz. ¿Y usted, ahora que sabe esto, seguirá utilizando la cruz? ¿La seguirá llevando en sus collares y pulseras? Deuteronomio 5, del 8 al 10, Dios nos manda que no tengamos imágenes ni símbolos, y menos aún paganos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que vayan a ver el video en la plataforma de YouTube. En una entrega muy especial del punto activista, que bueno, no pensaba hacerla, pero bueno, lastimosamente estuve inspeccionando el canal de un apologeta, o como decimos nosotros los costarricenses, de un apologetas, testiguil, que se llama Predicando la Verdad. Y bueno, me encontré un video muy interesante con respecto a la fobia que tienen los testiguiles con respecto a la cruz. Bueno, vamos a hablar un poco con respecto a la cruz. Bueno, ellos sostienen la idea de que Jesús exactamente no murió en la cruz latina o en la cruz común y corriente que todos conocemos con un travesaño en medio. En el mundo antiguo existen muchos tipos de cruces, voy a decirlo, pero hay una prueba
hay una evidencia contundente de que en la antigüedad este tipo de cruz en la que se representa la muerte de Jesús sí existía, sí era una prueba tangible de lo que es exactamente la crucifixión a como la conocemos y no como la ilustran los testigos de Jehová, que es el osario de Johanan, que es una tumba de un varón muerto por crucifixión en el siglo I, cuyo osario fue encontrado en 1968, cuando unos constructores trabajaban en Hib Adha Midrah. Bueno, es un lugar en hebreo, no puedo pronunciarlo bien. Discúlpenme, ya que, bueno, no conozco la lengua hebrea, no conozco esta lengua semita, pero el caso es el que por lo menos intento pronunciarlo. Es un barrio judío en el norte de Jerusalén donde se encontró esta tumba. El osario judío de piedra tenía en hebreo la inscripción Juan el hijo de Jaccol. Las investigaciones antropológicas de 1970 en la Universidad Hebrea de Jerusalén y Judas concluyeron que Juan fue crucificado con los brazos estirados y sus antebrazos clavados sobre una cruz latina de 2 vigas. A pesar de que las investigaciones antropológicas tenían ciertos errores, las del año 1970, las conclusiones de las revisiones del año 1985 por Eliezer Sekeles y Joe Sías llegaron a la siguiente conclusión. La revisión por los anteriores incluyen un travesaño o no más grande de lo que un hombre condenado podía llevar a lugar de ejecución o de crucifixión, donde sería pues unido al poste vertical permanentemente fijo en el suelo. Bueno, ya el osario de Jehohanan es una evidencia de que la crucifixión o la cruz en que se presume la muerte de Cristo se llevó a cabo. Por lo menos la cruz, a como la conocemos, es exactamente respaldada por este hallazgo antropológico y arqueológico como lo es el osario de Jehohanan. Ahora bien, vamos a ver lo que son diversas cruces a lo que es lo ancho y lo largo de diversas culturas. Bueno, y continuamos con la disertación. Diversas cruces en las culturas. La cruz Ankh, también conocida como cruz egipcia o llave de la vida, es un símbolo de la cultura egipcia que representa la vida y la inmortalidad. Perdón, tenía seca la garganta. Simboliza la vida o soplo de vida. Simboliza la existencia mortal y la vida en el más allá. Sí, o sea, en otras palabras, este símbolo cruciforme o lo que es exactamente este símbolo que tiene como una especie de abertura en la parte superior, casi que semiovalada. La cruz bueno, representaba desde la cosmovisión egipcia un símbolo de la inmortalidad, cosa que también a los testigos les repugna y les incomoda, como cuando a una babosa le cae un poquito de sal, obviamente. Y el caso es el que también es un símbolo en el que, como ya se lo decía, la existencia mortal y el más allá están simbolizados. Evidentemente que para una cosmovisión de los testigos, que recordemos de que Charles C. Russell provenía del presbiterianismo, que pasó por el adventismo, que pasó por la masonería, y el caso es el que, por decirlo de alguna u otra forma, él simple, sencilla y llanamente estas ideas
de rechazar la inmortalidad también las adquirió el adventismo, y es por eso de que tal vez la cruzang les repugne tanto a los testigos. Esvástica hindú, budista y jainista. La cruz gamada o esvástica en varias religiones orientales es un símbolo espiritual muy antiguo asociado a la buena suerte. Sin embargo, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, es un símbolo asociado al nazismo y al antisemitismo. Bueno, originalmente ya existía en la India. Inclusive hay de estos símbolos que vienen en Buda, pero no como las básicas, sino como las aubásticas, que giran en el sentido contrario a las agujas del reloj y habla en una visión de lo que es el liberar la energía o liberar la materia para que vuelva a ser energía libre, y aparentemente simboliza el propósito del Buda. Y el caso es el que también en países como India, Nepal, Mongolia, China y Corea, bueno, y Japón, carece de esta connotación. Bueno, es un símbolo muy asociado a la espiritualidad hindú, tanto que la religión jaina la utiliza, y es muy antiguo, no tiene que ver nada con el nazismo. Pero ya hemos visto dos cruces, lo que ha sido la cruz An egipcia, que tenía una connotación espiritual, y estamos viendo la cruz gamada o esvástica, que lejos de tener una connotación antisemita y antijudía, es una connotación muy, pero muy referente a una concepción espiritual, cosa que también a estos puritanoides de los testigos herederos de lo que fueron ciertas líneas presbiterianas de Russell y de Rutherford y de otros, les retuerce, obviamente, por el hecho de que la cruz esté asociada a otras culturas, como que ellos tratan, al rechazarla, de darse cierto aire de puritanismo y de, por decirlo de alguna u otra forma, de una espiritualidad no contaminada. Pero bueno, esa sería la cruz gamada o esvástica. Chacana andina. La Chacana es una constelación muy significativa en los Andes y también es el nombre del símbolo andino que la representa. Su nombre proviene de la aymara, significa gran luz resplandeciente. Bueno, esa es una definición entre muchas que tiene, y no las voy a poner todas porque necesito ser más preciso en los datos y en la información. La chacana es un símbolo milenario aborigen de los pueblos indígenas de los Andes centrales. Es considerado un símbolo del dios Viracocha. Bueno, obviamente vemos a otro símbolo cruciforme, pero ya no ni de la India antigua ni de Egipto, sino de la América del Sur precolombina, que es la chacana, que inclusive, bueno, creo que hasta en los pueblos argentinos y de Perú, de Ecuador, de Bolivia, estaba este símbolo, y es cruciforme. También representa una cosmovisión del universo. Creo que, bueno, de hecho yo creo que tengo una chacana ahí colocada en la pared. Pero el caso es el que, debido a toda esta desinformación, todo símbolo cruciforme y toda mención a la cruz para los testigos de Jehová es un símbolo pagano, que es un símbolo que ellos rechazan porque no quieren vincularse con el mundo pagano desde una concepción un poco puritana del asunto. Pero bien, vamos a llegar a conclusiones muy fehacientes con respecto a esto. A continuación veremos un texto bíblico que evidencia exactamente la crucifixión de Jesús. Vamos a verlo en dos traducciones bíblicas, como lo es la Sagrada Biblia de América Católica y la traducción Reina Valera 1960. Vamos a leer el texto de Juan 20, 24 al 29. Juan
20, 24 al 29. Y dice así. Él repitió, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí. Bueno, no, perdón. Estoy leyendo otros versículos. Juan 20, 24 al 29 dice así. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creo. 8 días después estaban nuevamente allí dentro los discípulos y Tomás con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo aquí y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús dijo, has creído porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Ok. Tomás mismo habla de que si él no ve la señal de los clavos en sus manos, no creería. De los clavos, 2 clavos colocados en sus respectivas manos para sujetarlo a cada uno de los respectivos extremos del travesaño. No un solo clavo para clavar sus 2 manos arriba en un poste. Bueno, este texto desbarata la interpretación o la ilustración de los testigos de Jehová de lo que es un Jesucristo crucificado en esta forma. Pero veámoslo también en la traducción Reina Valera de 1960. Vale la pena que lo hagamos para destrozar lo que son argumentos testiguiles. Juan 20, 24 al 29 dice así, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otra vez Tomás vuelve a mencionar aquí que él dice que si no hubiera en sus manos la señal de los clavos que sujetaron de un extremo a otro del travesaño los brazos de Jesús, disculpen, tenía la garganta seca, no creería. Bueno, exactamente, este es el caso de que ese texto habla de 2 clavos que sujetaron las manos de Jesús y no de un solo clavo que lo sujetó a un poste de esta forma. Vemos que hay una evidencia bíblica que inclusive compaginada con lo que es el hallazgo arqueológico y antropológico del osario de Jehohanan en Jerusalén en 1968 dan detalle y evidencia de lo que es la cruz como un instrumento de tortura. Ahora bien, en otras culturas ya este símbolo sí existía, pero el caso es el que tal vez por puritanismo y por arreglos doctrinales de Rutherford, porque Russell hasta cierto punto tenía la cruz como
símbolo de los estudiantes de la Biblia, la cruz con la corona, que es un símbolo masónico, pero el caso es el que el rutherfordismo es el que promovió el rechazo a la cruz con respecto a los testigos de Jehová posteriormente a Russell. Bueno, esta es la disertación y se les agradece el apoyo al canal.